Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su tiempo. El tiempo es algo muy valioso, más hoy en día. En primer lugar, yo quiero agradecer a mis compañeros porque sin ellos la charla de hoy no hubiera sido posible. Yo sé que quizás no les va a gustar, pero los voy a nombrar. Florencia Sánchez Vizcarra, Horacio Seno Díaz, Laura Acevedo, Fernanda Beltrán Quiroga y Juan Manuel Núñez Lencina. Son los compañeros que han hecho posible que hoy estemos acá. En primer lugar, ¿cuál es la finalidad de esta exposición? Que culminada la misma, obtengamos en nuestro haber más preguntas que respuestas. Esa es la idea, un poco despertar la curiosidad para investigar, ahondar qué nos ha pasado para llegar hasta el presente, con la premisa que no podemos entender el presente y proyectar un futuro si no sabemos qué nos ha pasado justamente en la historia pasada, reciente y no tan reciente. Por eso voy a comenzar interpelando a todos, preguntándole si fueron dos en realidad las invasiones inglesas. Yo tengo una mala noticia. No fueron dos. Fueron y son 14 las invasiones de la corona británica en estas tierras. De diversas maneras, bajo operaciones militares y luego lo que se denomina la invasión a través del poder blando, a través de emisión de documentos comerciales, acuerdos y tratados bilaterales y diversos documentos internacionales. También es necesario saber, dentro del tópico de lo que es Malvinas, cómo llegamos a entender por qué las Malvinas son argentinas. Por eso los voy a invitar a un recorrido en un eje del tiempo que va desde la conquista de América, 1492, hasta septiembre del año 2024, del año pasado, con la firma del acuerdo Mondino-Lamy. Mondino, ex canciller de la Argentina, Lamy, representante de la corona británica. En ese eje del tiempo, casi 300 años, vamos a extendernos y vamos a puntualizar los hechos que dieron lugar a estas 14 invasiones inglesas en nuestro territorio. En primer lugar, descubierto América por parte de la corona de Castilla y Aragón, en 1494 se firma el Tratado de Tordesillas entre la corona española de Castilla y Aragón, los reinos de Castilla y Aragón, y la corona del Imperio de Portugal, la corona lusitana, con el depósito de los instrumentos y la garantía del papado de Roma, quien otorga la bula intercaetera, dotando de la posesión de los territorios en propiedad tanto a la corona española como a la corona lusitana, bajo la premisa jurídica del uti possidetis iuris, que significa, como posees en derecho, así vas a poseer. ¿Cómo se instrumentó este tratado, el primer tratado internacional entre estas dos coronas? Se trazó una línea imaginaria a 370 leguas de la isla de Cabo Verde, perpendicular. Todos los territorios al oeste de esta línea pertenecen a la corona española y al este pertenecen a la corona portuguesa. De este modo, prácticamente toda América, todo el continente americano, América del Norte, América Central y América del Sur, pertenecen, salvo el extremo oriental del actual Brasil, a lo que es la corona española. Allí comienza a cimentarse el poder español que rigió los destinos de lo que se denominó el Nuevo Mundo y la Europa continental hasta el siglo XIX. Recuerden ustedes que España, como corona, entrega su último enclave colonial en 1975. ¿Cuáles fueron
habiendo emergido el Imperio Español, ¿cuáles fueron los problemas geopolíticos que tuvo que enfrentar? En primer lugar, en 1517, en Alemania, surge la Reforma Protestante a través de un clérigo, Martín Lutero, alemán, y un clérigo inglés, John Calvin, Juan Calvino. Esta irrupción del mundo protestante, que se denominó la Reforma, interpeló al poder del papado de Roma, desconoció su autoridad, desconoció la autoridad del magisterio de la Iglesia y en lo teológico desconoció también algunos dogmas de fe del catolicismo reinante. Esto dio lugar a guerras religiosas, la denominada Guerra de los 30 años, que culmina en 1648 con la Paz de Westfalia. Esta guerra religiosa, en su culminación, determinó un nuevo orden mundial. A partir de la Paz de Westfalia, cada estado podía determinar de manera individual cuál era la religión que iba a sostener. Es decir, se rompe la hegemonía cristiana católica de Roma. Luego de ello, en 1701, comienza la Guerra de Sucesión de la Corona Española. Recordemos que la Corona Española era una de las piezas dilectas, junto con Francia, del papado romano, con un neto y fuerte sesgo religioso. Esa guerra de sucesión enfrentó a Francia y a España, que propugnaban como ascenso al trono a Felipe de Anjou, de la dinastía de los Borbones, enfrentándose, entre otros, a Inglaterra y Austria. La firma del Tratado de 1715 de Utrecht determina un resquebrajamiento del poder político y territorial de España, porque para que tanto Inglaterra como Austria reconozcan al nuevo rey Felipe de la Casa de los Borbones, a cambio de ello España debía y debió ceder territorios, entre los cuales vamos a determinar: a Inglaterra le cede Gibraltar y le cede la isla de Menorca, y también le cede los territorios de Hudson y Terranova en la América del Norte, y a Austria le cede la isla de Cerdeña, la isla de Sicilia y nada más ni nada menos que los Países Bajos, Holanda. Esto determina que a partir de 1648 comienza a emerger un nuevo imperio que va a discutir con el Imperio Español la hegemonía de los mares y los territorios. A ver, para entender geopolíticamente de qué estamos hablando, se van a enfrentar un Occidente con características teocéntricas y con un catolicismo como punto de partida para el proyecto civilizatorio, contra otro proyecto civilizatorio encarnado en la corona británica, con un fuerte sesgo protestante y anglicano, y con una cosmovisión absolutamente distinta a la de la corona española. Y acá voy a citar a un autor, Carl Schmitt, en el libro Mar y Tierra, cuando él habla de las civilizaciones del mar y las civilizaciones de la tierra. España encarna una civilización del mar, un proyecto civilizatorio fundado en las tradiciones, fundado en propagar las creencias religiosas, la misión evangelizadora de España, y fundado en la integración de los pueblos que ellos van a civilizar, y sin ningún tipo de cercenamiento en cuanto a criterios de superioridad, de raza, de religión o demás. Es un proyecto absolutamente teocéntrico y se enfrenta a la luz de lo que
expresa Carl Schmitt a una civilización del mar que encarna la Gran Bretaña, con características absolutamente con fines de lucro, depredadoras, no integradoras, con un exacerbado final de búsqueda de lo material y que da lugar después a una cuestión que va a terminar en una civilización como lo es actualmente, de notorio tinte individualista, inmanentista y antropocéntrico. Esas dos civilizaciones se enfrentan a partir de la paz de Utrecht y vence la civilización del mar, vence Inglaterra. Inglaterra emerge sobre la caída de España, que sucede siglos después. En 1703, 2 años después que comienza la guerra de sucesión al trono de España, la corona británica firma el Tratado de Methuen con la corona portuguesa, en la cual, entre otras cosas, Portugal le va a suministrar a la corona británica la posibilidad que en los puertos portugueses se reabastezcan de pertrechos, municiones y alimentos a los buques de la corona británica. A cambio de ello, le quita los aranceles a los productos lusitanos que ingresen a la isla de Gran Bretaña, a la isla de Inglaterra, en realidad de la corona británica. Eso es el puntapié inicial que da lugar después a la primera invasión inglesa en territorios de América del Sur. Previamente a esto, que sucede en 1763, que es la primera invasión de la corona británica en América del Sur, previamente esto se publica en Londres un boceto denominado Una propuesta para humillar a España. A ver, con autor anónimo y cuya fundamentación primigenia fue la de preguntar y proponer a la corona británica cuál va a ser la indemnización que va a pagar España a Gran Bretaña, a la corona británica, por los gastos que se han efectuado a través de la participación de Gran Bretaña en la guerra de sucesión que comenzó en 1701. Entiendan algo, 1711 todavía no estaba firmada la paz de Utrecht, que se firma entre 1713 y 1715. Este boceto, a la luz de nuestras propias investigaciones, es un documento donde muestra un plan geopolítico con ribetes de mecanismos de psicopolítica. Y acá nos vamos a adentrar en el tema de la psicopolítica. ¿Qué es la psicopolítica como noción? Es una ciencia cuyo objeto es como finalidad la domesticación de los pueblos y convertir a los habitantes de esos pueblos en seres máquinas, en seres que solamente consuman y produzcan. Esta definición, palabras más y palabras menos, corresponde al teólogo argentino Julio Membiel. Pregunto yo a todo el auditorio que está aquí en esta sala virtual, si hoy por hoy un poco el ser humano no es un hombre, no es un ser, cuando hablo de ser humano y hombre no hago distinción de género, que solamente su vida transcurre entre consumir y producir y obedecer. Vuelvo para atrás. 1711, con este boceto, este plan psicopolítico, luego es tomado como plan de la corona británica por William Pitt el Joven a partir de 1800,
para lograr la independencia de lo que son los territorios españoles en América del Sur. Fíjense como dato psicopolítico, ¿qué contenía este documento? Propiciaba que Gran Bretaña separara lo que era el Alto Perú y Chile, los enclaves mineros de explotación minera que tenía la corona española, que los separara de la pampa de esos territorios para evitar así que se realizara el tráfico de carne vacuna para alimentar a los trabajadores de esas minas. Es decir, en lenguaje de hoy, quitar la posibilidad a los trabajadores mineros de consumir proteína animal. Y a su vez, fíjense, estamos hablando de 1711, y a su vez separar lo que era el litoral actual argentino, lo que era antaño la nación guaraní, es decir, Paraguay, sur de Brasil, el sur gaúcho, lo que se denomina el sur gaúcho de Brasil, y la Mesopotamia, separarlo de los territorios mineros del Alto Perú y Chile para evitar que esos trabajadores pudieran consumir lo que ellos denominaban una poción curativa, que era la yerba mate, que para los ingleses tenía un efecto desintoxicante. Los operarios de las minas, luego de la jornada laboral y habiendo ingresado en su cuerpo toxinas propias de la explotación minera, al tomar este brebaje, desintoxicaban su cuerpo. Fíjense que con esto, que es mínimo de lo que expresa el documento, se lograba a su vez la finalidad de perjudicar a la corona española a través del menor rendimiento de esos trabajadores en las minas, y a su vez este resultado iba a tener menores ingresos para las arcas fiscales de la corona española. Y vuelvo a repetir y pongo énfasis en esto, estamos hablando de un boceto supuestamente anónimo de 1711. Años después, la corona británica decide comenzar la primera invasión militar a América del Sur. El comandante McNamara, en enero de 1763, intenta tomar Colonia del Sacramento. El gobernador Ceballos de Buenos Aires envía tropas, lo expulsa y es el primer intento fallido militar de la corona británica. En 1765, y por favor presten atención en este año, el comandante Byrd desembarca en la isla Trinidad y la rebautiza con el nombre Sanders, que era un marino británico. Y luego, en el puerto de los Cruzados, lo rebautiza y funda el puerto Edgemont. A partir de esta invasión, la corona, a noticiados en España, la corona británica emite la Real Cédula de 1765, donde reafirma a través del Tratado de Tordesillas que el archipiélago de Malvinas pertenece a la corona británica e incluye en ese documento la jurisdicción de las mismas a la gobernación de Buenos Aires. Y acá hay un dato geopolítico trascendente. La corona británica reconoce la soberanía de España en el archipiélago de Malvinas. Y luego de enfrentamientos militares con los españoles es derrotada y sus tropas se retiran. Segunda invasión inglesa. La tercera ocurre 4 años después. 1769, el capitán Hunt anoticia al gobernador de Buenos Aires que en nombre de la corona británica ha desembarcado en Puerto Edgemont, o sea, el otrora puerto de los Cruzados.
Buenos Aires envía al capitán Madariaga y expulsa a los ingleses nuevamente del archipiélago de Malvinas. Ustedes dirán, bueno, tercera invasión, esto termina. No, 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 no. 1788, tropas británicas desembarcan en la isla de los Estados y avanzan a la isla de Tierra del Fuego. La gobernación de Buenos Aires envía tropas para expulsarlos. Primero, en 1780, los expulsa de la isla de Tierra del Fuego. A partir de la expulsión de la isla de Tierra del Fuego de los británicos, se firma entre la corona británica y la corona española el Tratado del Escorial en 1790. ¿Qué establece este tratado? En primer lugar, la prohibición de pesca y navegación de buques británicos a menos de 10 leguas de las costas españolas y la prohibición de realizar asentamientos y desembarcos sin permiso en costas españolas, a lo cual la corona británica lo acepta. Cuarta invasión inglesa, 1788. A partir de acá, fíjense, vamos a hacer un resumen de los documentos por los cuales Gran Bretaña reconoce, de alguna manera, la soberanía de las Islas Malvinas. En primer lugar, el Tratado de Tordesillas, reafirmado en 1765 por la Real Cédula que acepta la corona británica la soberanía española. Y luego el Tratado del Escorial, donde Gran Bretaña reconoce las aguas y los territorios de España y su prohibición de navegar, de pescar y de desembarcar y hacer asentamientos. Bien. Cuarta invasión. Quinta invasión, 1806, que es lo que, digamos, la literatura oficial enseña que es la primera invasión inglesa. No, no, fue la quinta. En 1806, tropas inglesas desembarcan en Quilmes con la noticia por la inteligencia británica que se la otorgan al comandante Popham, que era digamos, quien estaba a cargo de la expedición británica. Popham sabía que en realidad esta invasión estaba dirigida a lo que se denomina un gran botín, que era el tesoro de Buenos Aires, que el virrey Sobremonte intenta llevarlo a Córdoba, la historia es conocida, y los británicos lo capturan este tesoro, se hacen de ellos en la zona de Luján. Y acá hay que detenerse porque a veces los detalles hacen a lo importante de la cosa. No sé si se me escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Sí, se escucha bien. Sí, estamos escuchando bien. Hola. Sí, Hernán, se escucha bien. No sé hasta dónde escucharon. Todo. Todo, Ah, hasta bueno. que preguntaste. ¿Escucharon la parte, la última parte de lo que es la 1806, la quinta invasión o primera invasión inglesa para la literatura oficial? ¿Escucharon eso? Sí, no se perdió nada. Ah, bueno. Perfecto, continúo. Discúlpenme, un problema técnico mío. A ver, acá hay que centrarse en lo que son los detalles históricos que hacen también a lo que es la idiosincrasia de un proyecto civilizatorio. La inteligencia británica informa al comandante Popham
que existía digamos, a la luz de ellos, un gran botín para apropiarse, que era el tesoro de Buenos Aires. Ya sabemos la historia, el virrey Ceballos intenta llevarlo a Córdoba, estos piratas capturan el tesoro en la zona de Luján. En septiembre de 1806, y esto es muy paradójico, la fragata Narcissus, fíjense el nombre, Narciso en latín, zarpa de Buenos Aires con 5 toneladas de plata robadas al Imperio Español. Desembarca, este tesoro robado es llevado al Banco de Londres sin saber que cuando comienza todo el proceso de distribución de este dinero robado, saqueado, Santiago de Liniers ya había expulsado a los ingleses, y en especial al comandante de tierra de las tropas, que era Karl Beresford. Pero acá hay un dato que no es anecdótico, es histórico. Hay un proceso judicial en Londres mediante el cual se dividen este tesoro saqueado y robado. Y fíjense, solamente les pido que saquen sus conclusiones. Ese tesoro en plata, esas 5 toneladas de plata equivalían en esa época a casi 300.000 libras respaldadas en oro. Casi 300.000 libras. Estamos hablando del año 1806, 1807. A ver, a través de un magistrado de la corona británica se dividen, fíjense, casi 35.000 libras en plata para el comandante Popham, que era el jefe de la expedición. Alrededor de 15.000 libras para el comandante Karl Beresford, que era el jefe de las tropas de tierra. Y acá está el detalle que pinta de punta en blanco a estos sujetos. 30 libras para los soldados, marineros y grumetes. Fíjense cómo ellos conceptualizan quiénes son y quiénes valen. Para ellos los soldados no valían nada. Es increíble la anécdota esta. Vamos a volver a lo que fue la siguiente invasión. Estos personajes, vuelvo a repetir, por una sentencia de un juez británico de la corona, cobran este dinero robado, que para ellos era producto de su trabajo, sin saber que la primera invasión, mejor dicho, la invasión de 1806, había fracasado. Santiago de Liniers expulsa a lo que quedaba de las tropas británicas, y en el año 1807 nuevamente envían otra expedición al mando del comandante Whitelock. Por supuesto que ya Buenos Aires estaba preparada, pertrechada, y expulsan al invasor inglés nuevamente. Sigamos en el derrotero. 1807 se produce la expulsión de la segunda, entre comillas, invasión inglesa en estas tierras. En 1825, luego de que España libra en 1824 su última batalla en los territorios americanos, los ingleses no esperan mucho tiempo y firman con las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes el Tratado de Paz y Amistad Perpetua entre la corona británica e Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes, en los cuales van a fomentar el comercio y las relaciones internacionales. Fíjense este dato, 1825, habiendo firmado este Tratado de Paz y Amistad Perpetua, en 1833 tropas británicas desembarcan en la isla Soledad y toman Malvinas en su tercer intento. Este tercer intento tiene la particularidad de que el jefe del destacamento que estaba a mando de
proteger los territorios del archipiélago de Malvinas era el capitán Pinedo. Si ustedes recuerdan, este hombre es pariente del que fue presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y actual dirigente político. Él es conservador, pero estuvo en el PRO y demás. O sea que comienzan a repetirse apellidos a lo largo de nuestra historia argentina. El capitán Pinedo tiene una actitud militar que la voy a describir. No tira un solo tiro en defensa del territorio argentino. ¿Cuál es la razón que da luego en el expediente y en el Consejo de Guerra al que él es sometido cuando vuelve a Buenos Aires? Él habla de superioridad de las tropas británicas. Entrega las Malvinas sin tirar un solo tiro. Esto está descrito en el libro de Julio González, Tratados de Paz de Madrid, que creo que está ahí tengo la foto. Yo, miren, les recomiendo, este libro es fundamental para entender lo que está pasando y lo que ha pasado. Ni un solo tiro tira este marino en defensa de nuestro territorio. Obviamente, los ingleses reclaman soberanía, colocan una base militar, y en 1845 se produce una nueva invasión a los territorios continentales. Estamos hablando que en este caso fueron territorios insulares, archipiélago de Malvinas. En 1845 se produce lo que se llama la vuelta de obligado, pero tiene un antecedente. Fíjense que habiendo firmado en 1825 el Tratado de Paz y Amistad Perpetua, lo violan tomando Malvinas, y en 1840 la corona británica y Francia intiman a la Gobernación de Buenos Aires y a la Confederación Argentina a la libre navegación de los ríos para llegar a los puertos de Rosario y Asunción, por una cuestión absolutamente comercial y geopolítica. En ese momento, el gobernador de Buenos Aires, a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación, era Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas prohíbe el paso a los ingleses, a los anglo-franceses en realidad, y se enfrentan en 1845 lo que se denominó la Vuelta de Obligado, que fue una serie de batallas militares en las cuales, es decir, en razón de verdad, la Confederación fue derrotada, pero fue tal el daño que se le hizo a la armada anglo-francesa que se tienen que retirar del estuario del Río de la Plata, manteniendo el bloqueo hasta el año 1457. Inglaterra levanta el bloqueo, un año después Francia. Pero hay un dato importante. Rosas obliga a la armada anglo-francesa a rendir honores a nuestra bandera cuando se retiran. Pese a la derrota militar, fue una derrota para la corona, pese a la victoria, militar, una victoria a lo pirro, porque fue absolutamente desarmada la flota anglo-francesa. Sufrieron una derrota en el plano internacional. No pudieron hacerse de los ríos y su libre navegación. ¿Cuál era la finalidad? Tener la libre navegación no solo del Paraná, sino del río Uruguay y del río Paraguay. Si algo tiene que ver ahora con todo el tema del denominado tema que hay en toda la navegación del río Paraná y Uruguay ahora, lo que se denomina hoy en día la hidrovía, bueno, me parece que hay que retornar a estos episodios de 1840 a 1845. A partir de ahí, lo que hace Inglaterra, mejor dicho, Gran Bretaña, es modificar un poco la estrategia de dominación
de los territorios de América del Sur, a través de lo que se denominó una suerte de poder blando. Les vuelvo a repetir, con mecanismos de ingeniería social, guerra psicológica, emisión de convenios internacionales, firma de acuerdos, pero fundamentalmente nunca olvidaron que el objetivo final es apoderarse de los territorios y de las riquezas de estas latitudes. En definitiva, esto se ve trasladado a eventos que han sucedido a partir de 1908. En 1908, Gran Bretaña emite cédulas y permisos de pesca en costas ribereñas patagónicas. En 1917 ocurre lo mismo, pero esto no llegó a un enfrentamiento militar, sino que esto se solucionó por las vías diplomáticas. La Gran Bretaña retiró todos los permisos de pesca y toda posibilidad que sus buques, con documentos emanados de la corona, se hicieran de la pesca de las costas ribereñas patagónicas. Vamos a hacer acá 5 minutos, porque luego de este suceso de 1917, nos vamos a adentrar ya en el tema Malvinas. Muchas gracias por la espera. La verdad que al contrario de lo que creen los británicos respecto a la yerba mate y no tomar yerba mate, nosotros seguimos cultivando nuestra costumbre de tomar mate. Necesitaba tomar mate, pese a los designios de la corona británica. Bueno, broma aparte, les quiero decir que esta exposición, para el que le interese, nosotros dejamos un mail que seguramente Flor lo va a postear. Para todos los que les interese la bibliografía y las fuentes, por favor, manden un mail y con todo gusto les vamos a informar cómo se armó la charla y cuáles son las fuentes y la bibliografía. Más allá de la que fuimos nombrando en el lapso de la charla, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a adentrar en el tema Malvinas. Previamente voy a volver a interpelarlos a los asistentes con esta pregunta. Justamente en relación a lo que estaba diciendo el compañero Mauro Martín. ¿Por qué no se enseña todo esto en todos los niveles educativos en la Argentina? ¿Por qué no se ha incluido en los programas educativos lo que estamos hablando acá? ¿Por qué hace años Argentina y por supuesto los habitantes de la República Argentina estamos siendo bombardeados con la noción de que no hay hipótesis de conflicto? ¿Por qué nunca nos avisaron que somos objeto de permanentes invasiones de potencias extranjeras? Que actualmente está sucediendo. Justamente porque estamos siendo objeto de una guerra invisible con ribetes de ingeniería social, y de eso se encarga la psicopolítica. ¿Cuál es el objeto? Confundir a las víctimas, romperle las tradiciones, romperle las estructuras sociales que basamentan los grupos comunitarios, cambiarle las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Váyanlo pensando. ¿Por qué todo esto no lo sabemos? El gran público no lo sabe. Los chicos no lo saben. Los estudiantes secundarios no lo saben. Y en muchas universidades, creo en la gran mayoría, no lo enseñan. ¿Por qué? Hace tiempo somos objeto de un intento de ser colonias. Somos objetos para una invasión absolutamente silenciosa y una guerra invisible que se está llevando a cabo en estos precisos momentos. Y si no, simplemente abran los ojos y vean todas las noticias que diariamente ocurren en la República Argentina desde hace algunos años. Dicho esto, retomo. Vamos a ir a Malvinas. Más allá de lo que todos sabemos cronológicamente, el 2 de abril de 1982 se recuperan las islas con una sola baja de la parte de las tropas argentinas
el capitán de fragata Pedro Giachino, honor y gloria a él. Pero lo importante acá es lo que no se ha contado de Malvinas. En Malvinas nos han dicho hasta el hartazgo que Argentina se rindió, que fue un fracaso, que estuvo mal preparado, que fueron chicos a la guerra sin preparación. Vamos a ir desmontando algunas de estas cosas. En primer lugar, Argentina no se rindió en el conflicto del Atlántico Sur. Y hay documentación de ambos lados. El día 13 de junio, un día antes de lo que se denominó la rendición argentina, que no fue tal, el comandante de la flota inglesa, almirante Sandy Woodward, y el comandante de las tropas de tierra, Jeremy Moore, solicitaron a los jefes de las tropas argentinas que estaban en Puerto Argentino, en este caso el general Menéndez, un alto el fuego el día 13 para poder entablar negociaciones a los fines de poner punto final a este enfrentamiento. Un coronel, que no recuerdo el nombre ahora, les pido disculpas, enviado por Jeremy Moore, se entrevista con el general Menéndez, quien era gobernador de las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Se entrevista a los efectos de informarle que las tropas británicas iban a recibir abastecimiento en 5 días, porque ya no tenían casi pertrechos, y que le proponía a las tropas argentinas el alto el fuego, dado la bravura, dado la enjundia, dado la valentía de los soldados argentinos. Pero acá viene lo importante. ¿Cuál era la condición? Si Argentina no accedía, iban a bombardear Córdoba, iban a bombardear Buenos Aires. A ver, a la luz de todo lo que estamos transcurriendo, pregúntense ustedes mismos si estos salvajes no eran capaces de hacerlo, y la respuesta es sí, lo iban a hacer. El general Menéndez, a cambio de eso, hace una contrapropuesta y les pide a los británicos que las tropas argentinas fueran desalojadas al continente a través de la Fuerza Aérea Argentina y que no se entregaran pabellones y estandartes de los regimientos y las unidades militares argentinas, y que no se iba a firmar una rendición, sino que era un cese unilateral del fuego por parte de Argentina. Por favor, grábenselo esto en la cabeza. Cese unilateral del fuego no es rendición. Argentina, a través de la amenaza que iban a bombardear el continente, y ahí es algo que no se puede afirmar, pero había la posibilidad que Inglaterra tirara alguna suerte de bomba atómica, no les importaba, no les importa absolutamente nada en relación al poder a esta gente. El general Menéndez evaluó si tenía que seguir combatiendo hasta el último tiro o evitar una masacre. Eso se lo dejo primero al juicio de Dios y luego al juicio de los propios militares argentinos, que en el informe Rattenbach determinaron cuáles eran las responsabilidades de las autoridades militares. Lo cierto es que los ingleses no aceptan que las tropas argentinas sean evacuadas a través de la Fuerza Aérea Argentina. No querían saber nada con los aviones argentinos porque habían destrozado a la flota inglesa. La Bahía San Carlos era, a decir de los propios ingleses, un cementerio de barcos. Los pilotos argentinos, gloria y honor a todos ellos, destrozaron a la Royal Navy. No querían saber nada. Los soldados argentinos iban a ser transportados por vía aérea y por vía marítima con buques ingleses. ¿A dónde? Al puerto de Montevideo. Y así sucedió. Argentina decreta el día 14, al otro día, el cese unilateral del fuego. O sea, primera mentira oficial, Argentina nunca se rindió. En segundo lugar, Argentina prácticamente se arrodilló ante los británicos. No, fue el Reino Unido el que pidió el cese del fuego el día 13 para entrar en tratativas de poner fin a la guerra, porque ya no podían sostener la guerra. Pero obviamente estos personajes cultivan el arte de la guerra mejor que nosotros.
y lograron que Argentina se retire de Malvinas. Ahora bien, dicho esto, ¿cuándo se produce en el post-Malvinas, que vamos a llegar ahí, cuándo se produce la verdadera rendición argentina? En la firma de los acuerdos de Madrid de 1990, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem y del canciller Cavallo. Volvamos un minuto para atrás. ¿Qué ocurrió a partir del cese unilateral del fuego? Se produce un despliegue con ribetes psicopolíticos para invisibilizar Malvinas al pueblo argentino. Malvinas había sido un fracaso, Malvinas había que olvidarse porque en realidad había sido una guerra decretada por unos militares para perpetuarse en el poder. Habían ido chicos sin entrenamiento a morir a Malvinas. La cuestión es que Malvinas no se podía hablar. Los excombatientes, prácticamente en situación de calle cuando volvieron, yo los he visto, a mí me ha pasado, iban a los trenes a pedir ayuda económica porque no tenían trabajo, hasta tiempo después que se les empiezan a reconocer los derechos. Esa maniobra de invisibilización de Malvinas obviamente ha sido pergeniada con mecanismos de relojería suiza, porque a la vez de invisibilizar el conflicto del Atlántico Sur, la prensa, obviamente a órdenes del Imperio Británico, comenzó a fragmentar las noticias del post-Malvinas. Entonces, uno no podía entender todo el panorama, sino que le iban contando anécdotas parciales, pero en realidad nunca se contó que Argentina no se rindió. Nunca. Eso continuó años después hasta que comienza una especie, a partir del 2000, más exactamente gobierno Kirchner, comienza un reverdecer del tema Malvinas. Desde ya les aclaro, lejos de mí estar de acuerdo con las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Pero lo cierto es que, en rigor de verdad, el tema Malvinas se reflotó en esa época, se dotó a los combatientes de reconocimiento de derechos, obra social, jubilación, pensiones, etc. Y eso significó de alguna manera un avance en lo que es una cuestión nacional como es Malvinas. ¿Qué significó a lo largo del tiempo el advenimiento de Carlos Saúl Menem a la presidencia del país? Menem en el año 89 asume la presidencia. Hay que recordar que Alfonsín, después de periodo de hiperinflación, entrega anticipadamente el poder al gobierno justicialista de Menem. Menem en el año 89, con una delegación de Relaciones Exteriores, se reúne en Londres para los acuerdos previos a lo que va a ser el Tratado de Paz 1 y 2 de Madrid, falsamente dicho, porque el Tratado de Madrid 1 se firma en la capital de España, pero el Tratado de Paz 2 se firma en Londres ese mismo año. A ver, en los protocolos preliminares a la firma del acuerdo, que ahí es la verdadera rendición de Argentina, y por favor grábenselo en la cabeza, Argentina se rinde en un escritorio, no se rinde en territorio malvinense. Estos piratas no nos ganaron en la guerra, nos ganaron a través de artilugios legales y vuelvo a repetir, en un escritorio. En 1889, como ya les venía diciendo, en la reunión de Londres, las partes, y acá sí hay que reconocer la estrategia argentina, pero Argentina ya tenía una tradición en relaciones exteriores respecto de la soberanía, de establecer lo que se llamó el paraguas de soberanía. Es decir, Argentina se sentaba en la mesa de negociaciones sin dejar de reconocer que la soberanía era nuestra. O sea, podíamos firmar cualquier tratado de paz,
pero Argentina sostenía su soberanía en el archipiélago de Malvinas. Eso se denominó el paraguas, el famoso paraguas de soberanía. Pero, ¿qué pasó después? O sea, ¿qué es lo que se trató en la firma de este acuerdo? La entrega del país. Y puntualmente yo, por supuesto el tratado es más largo, yo he extractado algunas partes del tratado y lo que significó. En primer lugar, el desguace de las Fuerzas Armadas argentinas. La corona británica se ve que le ha quedado ya desde 1763 la idea de que militarmente no van a poder ingresar acá, porque han sufrido más derrotas que victorias. Reconocido por ellos. El desguace de las Fuerzas Armadas en primer lugar. En segundo lugar, Argentina, para movilizar tropas terrestres, aéreas y navales, debe informar en plazo perentorio primero a la corona británica. Y acá viene lo del poder blando. En el Tratado de Madrid I, ahora voy a decir las fechas, se establece la protección de las inversiones británicas y de los activos británicos en la República Argentina. Y hacen referencia al Tratado de 1825, ¿se acuerdan? El Tratado de Paz y Amistad Perpetua, donde en realidad su interpretación es que cualquier conflicto entre las partes que firman el tratado no se podrá expropiar activos de la otra parte en el territorio. O sea, Argentina no puede, no pudo y no podrá expropiar activos y o propiedades de la corona británica en la República Argentina. A su vez, protección para la remisión de activos de empresas británicas al exterior, o sea, los dividendos de las empresas británicas tienen libre disponibilidad para llevarlos fuera del país. Actualmente eso se llama legalmente fuga de capitales, pero sería otra cosa más técnica. Acuerdo de pesca y explotación de minerales fósiles. Y acá viene algo que es muy salvaje, pero hay que decirlo. Argentina acuerda la exención de los impuestos a los productos británicos que lleguen a los puertos patagónicos. Y además, los piratas se adueñan de una franja de mar de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Los mapas están en el libro que yo ya cité, de Julio González, Tratados de Paz de Madrid. Ahí están los mapas donde ustedes ven cómo desguazan el territorio argentino. A ver, además de ello, que los personajes firmantes son Menem y Cavallo, y la firma se realiza en Madrid en febrero de 1990. Fíjense otro dato interesante. El tratado que pasa por el Congreso es el Tratado de Paz Madrid II, que se firma en diciembre de 1990 en Londres. También Menem y Cavallo. Y acá fíjense lo sugestivo del título de la ley que aprueba el Congreso, la 24184. Protección y promoción de inversiones extranjeras, donde se promueve el comercio bilateral, donde se acuerda dar privilegio a las inversiones de la corona británica y su protección jurídica, lo que se denominó hasta el hartazgo dentro de los medios de comunicación, seguridad jurídica para el inversor extranjero. Y acá, por favor, calendario en mano, estamos en 1990. Al año siguiente, ley de reforma del Estado y venta de los activos estatales. Se empiezan a vender las empresas nacionales a precio vil en el gobierno de Menem. ¿Casualidad? No, acá no hay casualidades. Fue a posteriori de las firmas de los tratados de Madrid.
pasa el tiempo hasta septiembre del 2016, gobierno del ingeniero Macri, acuerdo Foridori-Duncan, canciller Cecilia Malcorra. Este acuerdo no pasó por el Congreso, como Madrid I. ¿Por qué? Porque se hizo una interpretación exegética y literal de la Constitución Nacional que en el cuerpo normativo expresa que todos los tratados internacionales deben pasar inexorablemente por el Congreso, pero habla de la palabra tratado, no acuerdo. Entonces, con el artilugio legal de denominar esta pieza jurídica como acuerdo, sortearon el paso del mismo por el Congreso Nacional. A ver, la canciller en ese momento, la canciller de Macri, del ingeniero Macri, era Malcorra, ¿sí? ¿Qué se firma aquí? Se firma acuerdos de explotación de los mares en disputa, investigación, exploración y explotación de minerales fósiles, de hidrocarburos. O sea, Argentina entrega la soberanía del mar. Y además, cosa inédita entre dos países en disputa, provee de logística al Reino Unido con vuelos desde San Pablo, con escala en Córdoba, a las Islas Malvinas. Algo increíble. Y a su vez despeja el control costero de pesca ilegal. Fíjense, cada tanto sale una noticia de la pesca ilegal en el mar argentino. Cuando uno le sacan fotos desde el espacio, parece como algo iluminado. Hay miles de pesqueros que están saqueando el mar argentino. Eso es producto de las consecuencias de los tratados de Madrid. ¿Qué ha significado esto para la República Argentina? En el año 19, el PBI de las Malvinas es de $122.000 por habitante, mientras el PBI por habitante per cápita de la Argentina era $8.500. A raíz de estos acuerdos que hicieron crecer exponencialmente la economía de las Islas Malvinas, a costa de los recursos naturales argentinos. Eso se llama entrega de territorio y entrega de recursos naturales. En septiembre del 2024 se produce lo que se denomina la 14ª invasión inglesa. 24 de septiembre de 2024, el año pasado. No se ha cumplido ni siquiera un año. Acuerdo Mondino-Lamy, presidente Milei, canciller Mondino. Se reafirma Madrid I, pero ¿qué sucede en el medio dentro de lo que es el gobierno del presidente Fernández? Argentina en Naciones Unidas, a través del canciller, ya les digo, Cafiero, denuncia la finalización del acuerdo Foridori-Duncan y ya Argentina no provee más la logística a Gran Bretaña en cuanto a los vuelos semanales desde San Pablo con escala en Córdoba. ¿Qué hace el acuerdo Mondino-Lamy? Restablece los vuelos con una suerte de la idea también de que fueran los familiares al cementerio de Darwin, al reconocimiento además de los combatientes y de los héroes argentinos que están allí descansando a la espera que volvamos. Y se le agrega también desde Chile el apoyo logístico por un vuelo semanal aéreo a las Islas Malvinas. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Hambre para los argentinos, entrega del territorio de los recursos naturales y la violación
de las resoluciones de Naciones Unidas, y lo voy a leer, la 1514/60, que establece la obligación de las partes a negociar soberanía sobre el territorio malvinense, y la 2065 del año 1965, que es el proceso de descolonización de los enclaves territoriales de las potencias. Gran Bretaña hizo caso omiso y violó siempre estas dos disposiciones de Naciones Unidas. ¿Cuál es el impacto geopolítico de esto? La proyección sobre la Antártida. Y acá hay que detenerse porque también todo el tema antártico ha sido objeto de maniobras psicopolíticas, de distracción, de fragmentación de la información, de confusión a la gente. Argentina es un país bicontinental. Por favor, ahora la compañera Flor va a mostrar un mapa de lo que somos. Es un país bicontinental. Es el 8º territorio del mundo. No voy a explicar acá todas las riquezas que tenemos en nuestro territorio, tanto continental como insular, como en Antártida y en los mares argentinos. Es un país bioceánico. Argentina y Chile comparten el sur de la Patagonia, un espacio de mar denominado el Mar de la Paz, que fue decretado por la resolución del Vaticano, el laudo papal del conflicto del Beagle. Y acá estamos definiendo a nuestro país como país bioceánico y bicontinental, y en el caso de Argentina con proyección a la Antártida. ¿Qué es lo que reclama Argentina de soberanía de la Antártida? Bueno, se fijó que los extremos occidentales y orientales, los puntos occidentales y orientales del país, se proyectan en los meridianos hacia el polo sur. Ustedes van a ver allí, es una especie de triángulo con una de las partes que es más o menos elíptica. ¿Cuál es el espacio en el cual ejerce soberanía la Argentina? Es un espacio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente, en el cual casi 1 millón es de territorio firme, con 13 bases actualmente de la Argentina allí, y 6 bases de esas 13 permanentes. ¿Qué es la Antártida? La Antártida es el futuro, el reservorio más grande de agua. Se ha descubierto un yacimiento a través de buques rusos, de la Federación Rusa. Se ha descubierto un yacimiento cercano a los territorios que está reclamando la Argentina como soberanía, un yacimiento con varios cientos de años de reservas de petróleo en esa porción del mar. Riqueza ictícola innumerable. ¿Cuáles son los países en disputa? Chile, Argentina y Gran Bretaña, justamente porque Gran Bretaña reclama parte del territorio argentino porque hace la proyección al polo sur de ambos extremos del archipiélago desde Malvinas. Fíjense la importancia de lo que significa el enclave británico en Malvinas, la proyección a la Antártida. Y acá tenemos que analizar lo que es el instrumento internacional que está regulando esta situación, que es el Tratado Antártico. En el Tratado Antártico se firmó, y acá también presten atención dónde se firmó en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en 1959, y entró en vigencia en 1961. Primer gran falacia propia de ingeniería social que nos han metido en la cabeza los argentinos. El Tratado Antártico vence, no tiene vencimiento, estimados.
no tiene vencimiento. Argentina cedió soberanía porque si no la reclama antes del vencimiento, pierde los territorios. Absolutamente falso. No solamente, como dije antes, no tiene vencimiento, sino que el propio tratado expresa que los países firmantes no van a discutir soberanía hasta tanto se pongan de acuerdo entre ellos. ¿Cuál fue la primer sede? Presten atención también del Tratado Antártico. La ciudad de Canberra, en Australia. Australia es un territorio de la corona británica, forma parte del Commonwealth. O sea, los territorios, tanto Nueva Zelanda, Australia, formó parte de la India en su momento de los territorios de la Commonwealth de la corona británica. O sea, tenemos la firma del Tratado Antártico en Estados Unidos. No sé cuál es la relación de Estados Unidos con la Antártida, pero ahora se los voy a decir. Y la primera reunión, cuando se pone en funcionamiento, empieza a tener vigencia el tratado en Canberra, ciudad australiana. Bueno, ¿qué dice este tratado? En primer lugar, que está prohibido a los 12 países signatarios instalar bases militares, solamente el objeto de las bases van a ser misiones de investigación, misiones científicas, pero el tratado tiene una trampa. El tratado se refiere a la parte continental de Antártida. El tratado expresa que rige para lo que es el territorio de Antártida, o sea, la tierra de Antártida, no para el mar. No para el mar. O sea, todo lo que es el mar de Antártida no rige el tratado. Pregúntense qué tienen que ver acá la influencia de las civilizaciones del mar y su ley de almirantazgo. Esta disputa es parte de la apropiación de los recursos naturales para el futuro, inconmensurables. Lo cierto es que Argentina no solamente no renunció a su soberanía, sino que mantiene las bases pese a que están desfinanciadas actualmente. El reclamo es legítimo, las bases existen. Anualmente se hacen lo que se llaman las campañas antárticas desde el Instituto Antártico Argentino. Y vuelvo a interpelarlos. ¿Por qué todo esto no se cuenta en los planes de estudio de primaria, secundaria, terciarios y universitarios? ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué nos han mentido? ¿Por qué no muestran el mapa bicontinental y bioceánico de la Argentina? ¿Por qué no hacen estudiar el Tratado Antártico en las escuelas? Yo quiero crear este espacio de reflexión con una definición para lo que nos está pasando ahora. Voy a leer textualmente la definición de la Real Academia Española del término cipayo. La Real Academia Española define al cipayo como el soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. Y la segunda acepción significa secuaz a sueldo. Estimados, preguntémonos cuántos cipayos habitan en la República Argentina. Muchas gracias. Estoy a disposición para todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias a vos, Hernán. No sé si se ve bien. Ahí sí. Bueno, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o realizar algún aporte, tiene la manito para levantar y les vamos dando acceso, así no nos pisamos. Mientras tanto, mientras levantan las manitos, voy a leer algunos comentarios. A ver. Acá hay un comentario de Mano Verde.
hay un informe de la doctora Montesino hablando sobre cuestiones ocultas de Malvinas. Seguramente deben estar al tanto. Gracias, equipo de Saperaude. El pueblo necesita saber. ¿Puedo hacerme Virginia. una pregunta? Sí, Abel, te escuchamos. En primer lugar, fue una excelente exposición la de el doctor, donde uno aprendió bastante allí. Solamente preguntarle, bueno, en primer lugar también, así como él tuvo que ir a tomarse unos mates, a mí me hicieron efecto los mates y en un momento me tuve que ausentar. A lo mejor lo que voy a preguntar, él lo expresó y entonces que no lo repita, porque, bueno, de alguna manera cuando cuelguen este video en el canal que dijiste, Flor, allí lo volveré a ver. Y es con respecto a lo ocurrido inmediatamente antes del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando viene a la Argentina la misión Shackleton y tiene un altercado con la diplomacia argentina. En ese momento la presidenta Isabel Perón manda a llamar al embajador argentino en Inglaterra, Manuel de Anchorena, y declara persona no grata al embajador inglés que se tiene que alejar de la Argentina. Porque eso fue el 4 de febrero de 1976 y un mes y 20 días después se produce el golpe de Estado del 24 de marzo, bueno, sobre el cual ya todos conocemos. Y es a la actitud que toma el gobierno argentino en ese momento cuando, a través del buque almirante Storni, cañonea a este buque oceanográfico inglés para impedirle el ingreso a las Malvinas, pero efectivamente así lo hacen después. A ver si hay alguna relación entre el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y esta actitud de los ingleses, cuando el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, el 16 de febrero de 1976, se pronuncia por el inobjetable derecho de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y utiliza un término, conminando al Reino Unido su obligación de devolver el archipiélago de acuerdo a lo resuelto por las Naciones Unidas. Recuerdo que conminar, de acuerdo a la Real Academia Española, significa apremiar con potestad a alguien para que obedezca. Y en derecho, dicho de la autoridad, requerir a alguien el cumplimiento de un mandato bajo pena o sanción determinadas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Absolutamente. Estimado, gracias por el aporte. A ver, lo que hace el gobierno de María Estela Martínez de Perón es defender la soberanía argentina y los reclamos legítimos de soberanía sobre Malvinas. Ordena unidades militares, por supuesto, abrir fuego a buques que están ingresando ilegítimamente a territorio argentino porque Malvinas es considerado territorio argentino. Ahora, usted me dice, si tiene algo que ver, yo le diría que una vez que el gobierno de María Estela Martínez de Perón propugna la defensa de los intereses nacionales, ya su suerte estaba enmarcada en lo que se denominó luego el Plan Cóndor, que es un plan elaborado por la CIA y el Departamento de Estado norteamericano en manos de Kissinger y demás. Hay que recordar algo, más allá de las ideologías, si uno es o no adhiere al peronismo o no adhiere al peronismo,
más allá de eso, hay un dato duro y contundente. Cuando cae el gobierno, mejor dicho, cuando los militares usurpan el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la República Argentina debía, como deuda externa, tenía una deuda externa pública de alrededor de 5.200 millones de dólares. Cuando el gobierno militar entrega el poder a Raúl Ricardo Alfonsín en 1983, la Argentina debía entre 45.000 y 47.000 millones de dólares de deuda externa. Yo creo que está todo dicho, y todo lo que ocurrió después, el plan geopolítico de invisibilización de Malvinas. Cualquier gobierno que proteja los intereses de nuestro país está a merced del ataque de las potencias extranjeras que, por supuesto, quieren el territorio nuestro y nuestros recursos. Eso es geopolítica pura. Ahora, lo que usted está diciendo, que usted se refiere a situaciones jurídicas, mire, yo le voy a dar otra mala noticia. En geopolítica, lo que impera es el poder. Se ejerce el poder. El derecho es una consecuencia. Ellos ejercieron poder. Los británicos ejercen poder. Por eso nunca acatan nada que no les corresponda y no les convenga. Mejor dicho, nunca acatan nada que les corresponde acatar, pero si no les conviene no lo van a acatar. Recuerde lo que estuvimos dialogando. El tratado de 1825 nunca lo respetaron. Y ellos fueron signatarios de ese tratado. En 1833, 8 años después, invaden Malvinas. La Real Cédula de 1765, 3 años después, vuelven a intentar invadir Malvinas, pese a que habían reconocido soberanía. Estamos hablando en términos geopolíticos, donde el derecho importa poco, donde la razón importa poco, y donde lo que vale es el poder y el ejercicio del poder. No sé si le contesté su pregunta, estimado. Sí, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, había un participante que quería hablar, pero me parece que se fue. Ariel, no sé si estás por ahí, no te veo. Avísame cualquier cosa. Si no, si alguien más quiere hablar, levanta la mano. Acá hay un comentario de Javier. Hay dos maneras de resolver los conflictos: por la fuerza de las armas o por los tratados acuerdos. En la situación actual, no sé si podríamos soportar un conflicto con un imperio. La pregunta es, ¿se pueden desarmar, desconocer, deshabilitar los tratados de Madrid o todos los tratados que atan de manos a la Argentina? Excelente exposición, ojalá podamos difundir y generar más interés en la gente por estos temas. A ver, ¿cómo se llama el compañero que hizo la pregunta, Flor? Se llama Javier. Javier, a ver, voy a intentar ser breve en la respuesta. Para dejar sin efecto un tratado internacional, lo primero que hay que hacer es denunciarlo. Y si es un tratado que está depositado en Naciones Unidas, es lo que se denomina la fórmula de la denuncia en Naciones Unidas. Hay que ver cada tratado, cuáles son las consecuencias jurídicas de disolver o de denunciar, en este caso que es la fórmula jurídica, dicho tratado. Pero para ello, Argentina tiene que tener un plan estratégico propio, con una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias y que defienda los intereses nacionales. A ver, si nosotros tomamos desde el 82 hasta hoy, ¿cuáles han sido y quiénes encabezaron las dirigencias políticas, alternadas o no, de nuestro país, nos vamos a dar cuenta que al menos es cuestionable la defensa de los intereses nacionales. Nosotros necesitamos una dirigencia política que defienda al país. Una vez que se trace un plan estratégico
a largo plazo, porque hay que entender que las geopolíticas y la psicopolítica se piensa a largo plazo. A nosotros, que somos producto y víctimas de una ingeniería social diaria y cotidiana, nos hacen pensar en el cortísimo plazo, nos enloquecen en el día a día. Entonces no dejan pensar a un habitante de estas latitudes al mediano y largo plazo. Lo que tenemos que tener es una dirigencia política que piense al mediano y largo plazo, un plan estratégico de la defensa de los intereses nacionales. Y obviamente una de las defensas primordiales es la defensa de la soberanía. La defensa de la soberanía. Y entender que nuestro país, si es objeto de tantas invasiones, es porque es importante lo que tenemos. Y para darnos cuenta de la importancia de nuestro país, tenemos que conocerlo, informarnos, educarnos, tener planes educativos acorde lo que somos. A ver, señoras y señores, nuestros gauchos derrotaron a los ingleses en innumerables oportunidades y en el último enfrentamiento vinieron a pedir que decretemos el cese del fuego. No nos olvidemos de la bravura de los gauchos argentinos. Cuando digo gaucho estoy hablando del arquetipo de habitante de estos lugares. Nos tienen miedo militarmente, los hemos derrotado varias veces, no una. Y lo que estoy diciendo, ustedes podrán decir, bueno, está bien, este abogado nos está mintiendo. No, están los documentos oficiales. Todo lo que hemos dicho está chequeado en fuentes y en libros. Yo recomiendo a todos los que están en la sala que lean el libro Los protocolos de la corona británica del comodoro Horacio Ricciardelli, héroe de Malvinas, recientemente fallecido, honor y gloria a él. Lean por favor ese libro. Es un libro extenso, creo que tienes entre 600 y 800 páginas. Ahí está el plan geopolítico de Gran Bretaña con nuestro país. Somos un objeto preciado de la corona británica. No les demos el gusto, por favor despertemos. Simplemente hay que despertar y ponernos de acuerdo. En el mientras tanto nos hacen pelear entre nosotros, la grieta, libertarios versus cucas, como se le dice antes. Antes era peronismo, antiperonismo, peronistas con radicales. A ver, hay que salir de la trampa hegeliana en la cual uno siempre tiene un opuesto y la solución es la síntesis. Salgamos de esa lógica hegeliana que nos ha llevado hasta acá. Volvamos a la noción de que somos seres complementarios, como lo dice la filosofía clásica. Somos seres complementarios, no opuestos. Entonces, el día que nos demos cuenta que necesitamos al otro para crecer en comunidad y que es la propia comunidad lo que da sentido a todo lo demás, ese día nos van a empezar a respetar y yo les aseguro que los vamos a vencer. En el mundo de las ideas, en el mundo de la economía y en el mundo de las armas. Pero hasta que nosotros no nos despertemos, seguimos siendo víctimas de todo este plan de ingeniería social y ribetes psicopolíticos. No sé si le he contestado a este compañero que ha hecho la pregunta. Bueno, yo creo que sí. En relación con la pregunta que contestaste recién, hay otra que creo que también se la contestaste, pero vamos a puntualizar. En términos de avance, está difícil la situación. Mauro Martín. ¿Ve viable la idea de la creación de la Corporación Científica Antártica Iberoamericana impulsada por personas como, por ejemplo, Martina Yerbe? Sí. A ver, Martina Yerbe propone un proyecto nacional de volver a lo que expresó el general Perón el 1 de mayo del 74, el proyecto nacional. Podemos estar o no de acuerdo, pero es un proyecto, es poner sobre la mesa un proyecto a discutir de ribetes nacionales y autóctonos. Es digno de escuchar.
Yo los recomiendo, sean o no de la ideología justicialista, ortodoxa, no ortodoxa, todas las vertientes del peronismo, yo los invito a que escuchen y vean en los videos lo que está proponiendo Ayerbe. No formo parte del espacio de Ayerbe, no tengo militancia política, les aclaro a todo el auditorio, pero hay que escuchar. El día que aprendamos a escuchar, vamos a transitar el camino de la sabiduría, que se transita con humildad, con silencio, con sacrificio y trabajo, y saber escuchar. Ahí vamos a empezar a transitar el camino hacia una Argentina muchísimo mejor que esta. Y que el camino es difícil, por supuesto. Estamos absolutamente agobiados por todo lo que está pasando. Fíjense que Argentina es un país que produce alimentos para entre 400 y 500 millones de personas y en Argentina se está pasando hambre. ¿Alguien me lo puede explicar? Un país que tiene los 4 climas, que tiene la segunda reserva de agua del mundo, que tiene la segunda reserva de petróleo no convencional, bueno, no sé cómo se llama, vaca muerta, tiene gas, tiene riqueza ictícola, tiene riqueza mineral, tiene riqueza en recursos humanos. No olvidemos los científicos argentinos lo que valen en el mundo. Y hoy en Argentina la gente pasa hambre y no hay trabajo. Que alguien me lo explique, si no es parte de un proyecto de sometimiento al pueblo argentino, que proviene del exterior. Y habría que hacerse una pregunta más, ir más allá. ¿Cuál es el poder que está detrás del poder? ¿Quién financia la corona británica? ¿Quién financia a Estados Unidos? Yo creo que la respuesta la sabemos, el poder financiero mundial, el poder de las finanzas. Bueno, habría que ahondar, da para otra charla específica de ese tema, pero es el poder real detrás del poder. No sé si volví a contestar la pregunta, ¿no? Creo que sí. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o aporte. Si no, leo los últimos comentarios y cerrando la sala. ¿Se puede hacer otra pregunta, Flor? Sí, claro. Con respecto, no sé si usted lo conocerá, volviendo al tema de Guerra de Malvinas, que el 10 de junio de 1944, en la Universidad Nacional de La Plata, el entonces ministro de Defensa, el coronel Perón, inaugura la Cátedra de Defensa Nacional. Y allí pronuncia un discurso, un mensaje, una conferencia, no sé cómo denominarlo, que la toma de un alemán, von der Goltz, que se llama La Nación en Armas. Cosa que no ocurrió durante la Guerra de Malvinas, porque los que vivimos la Guerra de Malvinas sabemos que mientras nuestros soldados estaban luchando en Malvinas, había una gran campaña en la Argentina de desinformación y al mismo tiempo de atención hacia el Mundial del Fútbol que se estaba jugando allí. ¿Usted tiene conocimientos de esa conferencia, doctor? Mire, Abel, el dato que me está dando no solamente me despierta curiosidad, sino que no la conozco esta conferencia. Si usted es tan amable de dejar los datos, me gustaría tener acceso a esa documentación. No, realmente no. Pero voy a ahondar un poco más. Todo lo que pasó, yo soy contemporáneo de Malvinas, todo lo que usted está relatando y describiendo de lo que pasó en lo que era la parte continental de Argentina mientras nuestros soldados luchaban, se lo voy a resumir. Es ingeniería social. Es guerra psicológica. Como que el conflicto de Malvinas a los habitantes de la parte continental de nuestro territorio era algo ajeno, era algo que estaba sucediendo lejos de nuestra esfera. Y de alguna manera el Mundial de 1982 de España lo que reflejaba era pan y circo.
puro y duro para entretener a la población. Eso se llama ingeniería social. Muy claro, doctor. El dato es, si usted lo googlea, Sí. Cátedra de Defensa Nacional, 10 de junio de 1944. Universidad de La Plata. Universidad de La Plata, dice usted. Universidad Nacional de La Plata, efectivamente. Anotado. Perfecto. Perfecto. Le agradezco el dato, ¿eh? Le agradezco. Muy Usted se lo amable. merece. A ver, muy amable. Bueno, ¿Hay alguna pregunta, Flor? acá tenemos una sugerencia para una próxima charla. ¿Quiénes financian estas estrategias geopolíticas y cómo hacerles frente? Así que ahí ya tenemos nuevo material para ahondar. Otro comentario en relación a la ingeniería social. Los medios están controlados por la secta que no voy a nombrar por cuidar el espacio. Pertenece a ella el actual presidente. La cultura y los medios los controlan ellos, así como este organismo parásito llamado Diana, además de estar en todos los sectores políticos o de partido o directamente de ser sus esbirros. A ver. Sí. Perdón. No, haz el comentario, Flor, haz el comentario. Un comentario de Virginia. Lo más penoso es que para toda la región tienen los mismos planes y se aprovechan de la ignorancia de las mayorías. Lo voy a contestar someramente. Al principio de la exposición introduje el tema de la pugna de dos proyectos civilizatorios, el proyecto del mar y el proyecto de tierra. Nosotros somos hijos del proyecto de la tierra, un proyecto de respeto a las tradiciones, un proyecto de respeto a las instituciones que dan sentido a la comunidad, pero acá fundamentalmente lo que ha diferenciado del mar y tierra es que el proyecto de la tierra tiene como fundamento final el principio de trascendencia. Nosotros, como hijos de España, somos hijos de esa tradición mediterránea greco-romana, que luego es tomada por la escolástica y que no divorcia al hombre de la fe en busca del sentido. Creo que lo que tenemos que retomar es el sentido de la civilización de la tierra, anclarnos en nuestras tradiciones, anclarnos en nuestras instituciones que dan sentido a la comunidad y no dejar de saber y de sentir que somos seres trascendentes, que buscamos una finalidad de nuestras vidas. Y eso es absolutamente opuesto a los postulados de la civilización del mar. Antropocéntrica, inmanente, individualista y con un exacerbado culto a lo material. Ahí yo creo que está un poco el principio de solución de todo esto. Es un camino difícil, sí, porque hay que establecer el cómo. Ya sabemos el qué. Ahora hay que respondernos el cómo se hace. Una de las cuestiones del cómo es esta misma: difundir todo lo que el establishment no informa, no enseña y no explica. Por eso la censura que hay en las redes y la censura de YouTube, con el famoso algoritmo. Miren, yo les voy a dar otra mala noticia. El algoritmo no existe. El algoritmo es simplemente una respuesta sencilla a lo que el poder quiere que se vea o que no se vea. Entiéndanlo así, ¿eh? No es un algoritmo inteligente, es el poder que está detrás de decidir lo que se tiene que ver, escuchar y consumir al común de la gente. Y con respecto a la charla que están proponiendo, obviamente nuestro grupo es un grupo comunitario, es decir, todos decidimos, somos todos pares, todos decidimos los temas
que vamos a tratar de exponer y los trabajamos en consecuencia. Así que va a ser un tema para definir como proyecto de trabajo en el grupo. Y muchas gracias a las personas que están diciendo estos comentarios. Gracias, Hernán. Bueno, voy a leer un último comentario y voy a hacer un anuncio tarde, porque ya algunos participantes se retiraron, pero bueno, como queda grabado. El comentario en relación a esto que veníamos hablando dice, el tema es que hoy ya no solo se contentan con el poder. Demian Reidel, esbirro del régimen, o cipayo, como ha dicho el profesor, ha dicho textualmente que el problema de Argentina son los argentinos. Ya vienen con quinta a fondo la bronca y no solo se contentan con tener a la población lobotomizada. En este sentido, antes de que hagas tu aporte, Hernán, quería comentar que nosotros, como mencioné al principio de la charla, tenemos un proyecto de repositorio y videoteca digital en donde estamos recopilando material en relación a la psicopolítica y al transhumanismo, con lo cual, si ustedes están interesados en realizar un aporte de algún material que consideren que es necesario compartir para que nosotros tengamos a resguardo, lo pueden hacer por el Gmail que ya compartí en el chat, que es sapereaudeargentina@gmail.com. Te doy la palabra, Hernán. Sí. A ver, Damian Reidel. Miren, hay un viejo dicho que dice, dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Damian Reidel es, en definitiva, alguien que la historia ni siquiera le dedicará un renglón, que ha sido formado en la República Argentina con los planes de estudio y científicos argentinos, y que, si la Real Academia nos lo permite, lo colocaríamos como una tercera definición de cipayo. Sería cipayo igual Damian Reidel, que en definitiva no hace más que hablar de él, un pobre individuo que sin patria, porque hablar así del país donde uno nació, se formó y estudió, y encima renegar de sus propios orígenes, habla mal únicamente de él habla por él, ¿eh? Y la verdad, como nosotros cultivamos los valores cristianos, es digno de misericordia, Damian Reidel. Es digno de misericordia, ni siquiera de bronca, de misericordia. Ojalá en algún momento se dé cuenta. Y yo le voy a decir a Damian Reidel respecto a los argentinos, a los intereses que él representa, los derrotamos más de una vez. En el campo de las armas, en el campo de las ideas, en el campo de la filosofía. Y le voy a dar un aviso a Damian Reidel, obviamente no creo que me esté escuchando, pero si le llega, los vamos a volver a derrotar, Reidel. Pero espero que vos te des cuenta y estés de nuestro lado, porque en definitiva sos argentino también. Y nunca hay que traicionar a los propios. Eso solamente hacen los cipayos. Bueno, para ir cerrando, leo el último comentario. BBB, no sé quién es. Gracias a los compañeros que me invitaron a esta valiosísima exposición, al compañero disertante y a la compañera moderadora. Viva Perón y viva la patria. Bueno, muchas gracias. El mensaje tiene que ser universal, ¿eh? Para gente que adhiere o no al justicialismo, al radicalismo, todas las ideas son debatibles justamente en el tablero de las ideas. Así que gracias por su comentario. Yo voy a dar mis últimas palabras. Yo les agradezco a todos por su tiempo. El tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos, pero acá lo importante es que todo lo que hemos conversado acá sirva como punto de partida para difundir, para interesarse, para participar y de alguna manera empezar a tejer una red invisible de protección de nuestro país. Tenemos que proteger a la República Argentina, que está siendo asediada y bajo ataque. Ese es mi mensaje. Gracias a todos, y en especial al grupo nuestro Sapereaude. Bueno, vamos dando por finalizada la charla. Federico, no sé si querés decir algo, te veo en pantalla.
antes de cerrar. Bueno, quizás es el audio. Voy a retomar las palabras de Mano Verde. Estamos en una batalla espiritual y de las ideas, sobre todo que creo que ese es el espacio que nos venimos dando. Probablemente haya otros lugares, de hecho los hay, tenemos conocimiento la mayoría de los que estamos acá, porque entiendo que si nos bancamos 2 horas de esta exposición tan enjundiosa es que estamos interesados. Pero bueno, somos uno más de, digamos, este ejército de personas que aman al país y que queremos dar la batalla de las ideas y sobre todo espiritual. Y bueno, aportar a la comunidad de la cual somos parte, que en estos tiempos es súper importante fortalecerla, no perderla, no olvidarnos de dónde venimos, quiénes somos y sobre todo hacia dónde vamos. Bueno, Muy bien, Flor. bueno, Y compañeros. queda abierta, sí, y Flor, queda abierto a todos la próxima charla, que se va a dar en fecha a convenir. Sí, por supuesto. Vamos a estar haciendo girar las invitaciones correspondientes y si todo va bien y Dios quiere, en breve posteamos esta charla en nuestro canal de YouTube, Sapere Aude, también. Bueno, Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a usted, compatriota, muy instructiva su charla. Hasta la próxima, gracias.